principados y potestades. Ese va a ser el enfoque de este mes. Hoy es la primera entrega de esa serie de mensajes y próximamente estos otros 3 domingos del mes de agosto también vamos a estar viendo algunos aspectos que van con respecto a lo que son principados y potestades. El verso que vamos a estar viendo a partir de hoy, ¿verdad? Y durante todo este mes, lo ubicamos en Efesios 6, 12. Entonces, si usted tiene su Biblia por ahí, puede abrir su Biblia en Efesios capítulo 6. Voy a leer un poquito desde atrás antes del 12, voy a empezar a partir del 10, empecemos a partir del 10. Si gustan leer conmigo en voz alta, lo hacemos a la 1, a las 2 y a las 3. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Bien. Es un verso interesante, una parte interesante, ¿verdad? No de la Biblia, sino de nuestra vida. Comentábamos en la mañana con el grupo de hermanos que estaba en el tiempo de las 8:30 que existe un ámbito espiritual, una realidad espiritual, pero ya vamos a entrar en ese punto. Vamos a ver, levante la mano los que tienen ojos y pueden ver. Ajá. ¿Quién tiene el sentido del tacto? Sí, para tocar bien ¿sí? ¿Quién me está escuchando en este momento? Levante su mano. Ajá, todos. Bien. A ver, vista, oído, tacto, ¿cuál se me queda por fuera? El gusto, ¿verdad? Sí, bien. Resulta que nosotros, los seres humanos, tenemos toda una realidad en nuestro cerebro de lo que podemos ver en el mundo por eso, precisamente, por las cosas que podemos tocar, por las que podemos ver, por las que podemos oír, por las que podemos gustar. Nosotros nos formamos una imagen del mundo en el que vivimos gracias a esos sentidos que tenemos. Resulta que en su cerebro, si usted no tuviera esos sentidos, si usted no pudiera ver, si usted no pudiera escuchar, si no pudiera tocar y no pudiera gustar, usted vería las cosas totalmente distintas de como las ve ahorita. Usted no podría saber que a la par tiene un hermano. A la par, usted no podría ver que está sentado en una silla porque usted no la sentiría. Usted no podría percibir el olor del aire, el olor de la comidita cuando está recién hecho el arrocito, ¿no? Pues resulta que sí, nosotros somos o tenemos una realidad que es de acuerdo a lo que nuestros sentidos perciben, ¿verdad? Con eso que los sentidos nos dibujan a nosotros, esas cosas que los sentidos nos dibujan a nosotros en el cerebro, es que nosotros formamos la realidad que vivimos. Entonces podemos ver, allá hay carros, sí hay carros porque los puedo ver y los escucho y puedo ir y tocarlos, ¿verdad? Hay árboles porque igual, yo sé que son árboles porque los he visto, los he tocado, los he olido. Hay árboles que huelen muy rico, ¿no? Pues gracias a los sentidos que tenemos, percibimos esta realidad en la que vivimos. Pero resulta que hay una realidad que también va más allá de la que nuestros sentidos pueden ver. Una realidad que va más allá de la que nuestros sentidos pueden percibir. Esa realidad es una realidad espiritual. ¿Cierto? Y vamos a verlo en el transcurso de este mensaje. Vemos en Efesios que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. ¿Y usted puede ver al diablo?
¿no? ¿Y puede escucharlo? ¿No puede escucharlo? ¿Lo huele? Huele a azufre, dicen, aquel hombre, ¿verdad? Pero no, yo creo que no. Y mucho menos saborearlo, ¿verdad? Eso no se puede. Pero no podemos verlo. Sin embargo, la Biblia lo dice y dice que hay acechanzas de ese sujeto. Entonces sí vemos que hay una realidad que va más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Y el 12 luego sigue diciendo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Pero ¿cómo hacemos para luchar contra algo que no podemos ver, contra algo que no podemos percibir? Nos sorprendería saber que muchos de nosotros conocemos acerca de este tema de las regiones celestes, como lo describe la Biblia. Algunos le dirán el más allá, otros le dirán los ámbitos espirituales, como quieran llamarlo. Sin embargo, desconocemos tanto de este tema, a pesar de que lo hemos escuchado mencionar, y muchas veces lo desconocemos, ya sea porque no nos interesa mucho saberlo, o porque simplemente lo ignoramos. Pero el asunto es que es un tema importante, es no solamente interesante, sino que es importante. Yo le pregunto a usted, ¿cómo se sentiría si, por ejemplo, usted supiera que, vamos a poner un ejemplo típico, supongamos que China o Corea del Norte nos viene a invadir? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si un país de estos se levanta en armas contra Costa Rica y dice, vamos contra ustedes, señores? Pues resulta que no es tan diferente de esto, porque en este caso no es ningún país vecino ni tampoco un país del extranjero que viene a atacarnos, sino que dice que estamos expuestos a las acechanzas y al ataque del enemigo a través de sus huestes de maldad, a través de sus principados y sus gobernadores en las regiones celestes. A ver, dice la Biblia en Lucas 14:28, ¿quién de vosotros, queriendo edificar un edificio, no se sienta primero a ver antes de echar el cimiento? Véalo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Usted debe conocer lo que usted va a hacer, usted debe conocer cuál es el proyecto que usted va a emprender para poder decir, sí tengo o no tengo fuerzas o no tengo fuerzas para enfrentar esto. Pero resulta que todos los días enfrentamos situaciones que nos hace a nosotros encontrarnos con esa realidad espiritual de la que acabamos de hablar. Resulta que tenemos un hijo, que el hijo se vuelve rebelde, lo veíamos ahora en la mañana. Resulta que tenemos un vecino incómodo que no nos deja en paz, que pone la música pum, 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 punch, punch, ¿no? Nos incomoda. ¿Y qué podemos hacer? Dios mío, pero ¿qué le pasa a este hombre? Dice uno, ¿qué le pasa a esta persona? Invade mi oído, o sea, yo no quiero escuchar esa música, pero ahí está sonando, ¿verdad? Y es pegajosa de feria. ¿Qué problema? Nos enfrentamos a esa realidad, pero no podemos verla, no podemos tocarla, no podemos. ¿Qué hacemos? La palabra de Dios es clara y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Veíamos ahora en Proverbios, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ese tipo de cosas atacan nuestra mente. El principal campo de batalla que tenemos nosotros ahorita es nuestra mente. ¿Por qué? Porque igual lo hablábamos ahora, vamos a repetir el mensaje de la mañana. De repente usted se da cuenta que usted está sentado en una silla tranquilo y usted cree que no está pensando en nada, pero usted está hablando con usted mismo. Y usted está diciendo, mira, aquel que me las hizo, qué duro, ¿por qué me lo habrá hecho? ¿Qué será lo que le habrá pasado? No sé, pero la próxima que tenga la oportunidad de decirle las verdades en la cara, se las voy a decir. O estamos ahí
¿qué le pasa a este? ¿Por qué actúa así contra mí? ¿Yo qué le he hecho? ¿Por qué habrá dicho eso? ¿Ah? O de repente nos vemos tentados, vemos que a nuestra mente llega alguna tentación, ¿y cómo atacar eso? Si no lo podemos tocar, si no lo podemos golpear, si no podemos combatir al enemigo. Pues dice la Biblia que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de nuestra fuerza, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La única forma que nosotros tenemos de combatir esto es fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra mente es el campo de batalla. Vamos a ver, nosotros somos tres cosas. Somos, bueno, el cuerpo que ustedes ven, el cuerpito que usted tiene, sus manos, sus pies, véase, ese es usted, es su cuerpo. Es templo del Espíritu Santo, es parte de lo que usted es. Usted es su espíritu, el espíritu que Dios sopló en usted cuando le dio vida. En usted hay una parte de Dios impresa, que es el espíritu que Dios sopló en usted. No hablo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, pero el espíritu que Dios sopló en usted, el que le da vida a usted, ese es la partecita de Dios que está en usted y es parte de usted también, su espíritu. Pero también tenemos nuestra mente, o el alma, o el corazón, como lo describe la Biblia también. Resulta que en el alma, en el corazón, es donde están los pensamientos, es donde están las emociones. Es de donde Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Es decir, usted que es bueno, hermano, de su buena mente, de su buen corazón, de su buen pensamiento, a pesar de todas las cosas que usted vive en el día a día, a pesar de las ofensas que usted recibe de otras personas, o a pesar de los fracasos que usted ha tenido en la vida porque hizo un negocio y resulta que no le salió el negocio y le fue mal, pero a pesar de esas cosas, el hombre bueno, usted y yo, del buen tesoro del corazón, de aquí, de su mente, de su cabecita, de ahí usted saca buenas cosas. Esa es la parte que el enemigo quiere atacar, su mente, porque usted se le olvida que usted es espíritu, el espíritu de Dios que Él sopló en usted, el espíritu de vida que Él sopló en usted. Y el enemigo quiere cegarnos con eso también. Él le encanta que nosotros estemos en ignorancia. A Él le sirve montones que usted viva la vida, se vea influenciado por Él, pero que usted ni cuenta se dé, y o yo ni cuenta nos demos. Pero Él está ahí trabajando, Él está ahí operando a través de sus huestes, a través de sus gobernadores. Resulta que las huestes y los gobernadores, lo vamos a ver más adelante, son ámbitos de dominio. Resulta que es como, vamos a poner un ejemplo, tenemos al presidente en la cúpula, ¿verdad?, del poder, tenemos a los gobernantes que son, por ejemplo, vamos a decir los ministros, ¿verdad?, y tenemos a los un poquito más abajo, pongámosle así, a los alcaldes, ¿verdad?, y de ahí para abajo sigue todavía la pirámide de poder. Pues resulta que en el ámbito espiritual el enemigo también se organiza de la misma manera. Él tiene sus principales. Recordemos en la Biblia cuando el Señor los echó a Satanás delante de él, porque Satanás era un servidor. Antes de convertirse en Satanás fue la Biblia lo llama querubín protector, y que estaba delante de Dios y que era hermoso en todos sus caminos, pero que dice que a causa de sus contrataciones fuiste cortado por tierra. Pues resulta que él tenía contrataciones, precisamente contrataba posiblemente con otros seres que eran angelicales en ese momento. Este tipo de temas, hermanos, yo sé que tal vez usted lo ve un poco extraño, usted lo ve un poco, tal vez usted no lo comprenda totalmente, pero yo le digo, no se preocupe por no entender, no se preocupe por eso, porque si usted algo no lo entiende, es porque tiene que aprenderlo. ¿Sí? Si usted entendiera algo es porque ya lo aprendió, es porque ya lo sabe, pero si usted algo no está comprendiendo, ¿verdad? Si hay algo que usted dice, no sé, me falta algo, bueno, excelente, porque puede encontrarlo en la palabra del Señor.
Primera de Corintios 2:7. Hay un ejemplo que también a mí me gusta poner en esto, que es, nosotros sabemos que existen los rayos X, ¿verdad? Y la visión de rayos X, sabemos que existe, ¿no? Pero para eso necesitamos un dispositivo especial. No podemos hacerlo con nuestros sentidos. Resulta que hay científicos, ¿verdad? Que la ciencia hasta el momento, algunos se empeñan en decir que este tema de lo espiritual, de la parte de los ángeles y demonios, ¿verdad? No existe. O aún que el mismo Dios no existe. Sin embargo, ¿cómo probarlo si ellos no tienen, vamos a ver, el equipo adecuado para poder medirlo? Ellos dicen, lo que no se puede medir no existe para ellos. Sin embargo, tenemos que saber que nosotros, que somos espirituales, dice la palabra, sí podemos sentirlo, sí podemos percibirlo, porque lo hacemos a través del Espíritu Santo, que nos revela todas las cosas. 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Es decir, no es para todo el mundo, no es para que todo el mundo lo entienda. Usted sí, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para su gloria y para la mía. ¿Sí? Vemos ahí cómo dice la palabra que es algo, un misterio oculto para los hombres. Es algo que ellos no lo van a entender, pero usted y yo sí tenemos que manejar esto, porque es su ámbito de lucha. No es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Entonces volvemos a ver nuevamente cómo el Espíritu Santo es el que nos tiene que enseñar acerca de estas cosas. Pero resulta que usted tiene que también ser consciente de que exista, de que esto existe, de que esto es real. ¿Cierto? Romanos 1:20. Una vez más en este verso que vamos a ver, vemos cómo el Señor se manifiesta a nosotros y dice que a nosotros, sus hijos, nos manifiesta las cosas que al mundo le son ocultas. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, como decía Jesús, para que los que vean, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Es decir, todas las cosas que Dios creó dan testimonio de que Dios es real, ¿verdad? Sin embargo, el hombre dice, no, es que eso, lo que yo veo, lo que yo puedo tocar, eso es lo que es real. Lo que no veo y lo que no escucho, lo que no toco, lo que no siento, eso no lo es, pero para nosotros sí es real. Porque dice la palabra que el Señor dio a conocer su eterno poder y deidad a través de las cosas que sí vemos. Vamos a otro verso, dice Hebreos 1:11. Lo que quiero llevarle a entender, hermano, es que el mundo, el ámbito espiritual es real, está ahí. Hebreos 1:11. No, perdón, yo creo que está mal esa cita. Vamos a ver si lo ubicamos por acá. Bueno, en Hebreos, en el mismo Hebreos existe la cita donde dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Una vez más el Señor nos confirma que las cosas que podemos ver, sentir, oler y tocar son hechas de las cosas que no se ven. Ok, Hebreos 11:3. Por favor, si me lo consigues ahí. 11:3. Ok, perfecto. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Es decir, todo lo que nosotros podemos ver.
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bien, una vez que entonces entendemos la parte de la realidad espiritual, debemos empezar a investigar respecto a quiénes son los que gobiernan este ámbito espiritual. Ya dejamos de ver las cosas naturales como tan naturales y ahora podemos ver las cosas que son espirituales como parte de nuestra realidad. Vamos a ver entonces, vamos a entrar ahora en el tema de quiénes gobiernan esa parte espiritual. En Génesis 1:3, perdón, Génesis 3:1 disculpen, Génesis 3:1. Vamos a ver cómo Satanás ya estaba aquí en esta tierra antes de que el hombre fuera creado, antes de que Adán y Eva fueran puestos en el huerto. La palabra dice que ya Satanás estaba aquí. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Ahí vemos a Satanás actuando a través de la serpiente. Ezequiel 28:13. Una vez más en Ezequiel 28:13 se evidencia la existencia de Satanás, el príncipe de las tinieblas, en este mundo. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito y todos esos materiales preciosos. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día que fuiste creado. Más adelante sigue diciendo querubín protector, ¿verdad? Y nuevamente dice que fue echado por tierra a causa de la multitud de sus contrataciones. En Isaías 14:12 también dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Nuevamente evidencia que Satanás cayó del cielo y cayó fue aquí en la tierra precisamente, ¿verdad? Porque aquí es donde dice que es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. La pelea de Cristo, cuando Cristo vino al mundo, cuando Cristo vino a la tierra, Él sabía a lo que se venía a enfrentar. Él no venía aquí a simplemente predicarle a los que estaban perdidos y a los que estaban extraviados, ¿verdad? Y al hombre que en general se había apartado de la voluntad de Dios, sino que Él sabía que aquí había que liberar una lucha espiritual. Vamos a verlo. Dicho sea de paso que en el tiempo de Jesucristo, si ustedes lo ven en la palabra, no difiere tanto del tiempo en el que estamos viviendo hoy, porque resulta que en ese momento también estaba la fuerza política y religiosa que eran los que gobernaban en ese momento, que era, bueno, el Imperio Romano, luego estaban los sacerdotes, ¿verdad?, de Israel, luego estaban ahí los fariseos, los maestros de la ley. Y ahí iba todo nuevamente esa pirámide de poder, que esa pirámide de poder precisamente, y lo vamos a ver más adelante también, vamos a ver que esa pirámide o esa estructura de poder también está influenciada por el enemigo. Porque resulta que esa división de principados, de potestades, se ve manifiesta también en los gobiernos. O sea, podemos verlo el día de hoy. Usted lo ve, usted ve a su alrededor, usted ve las noticias y usted se da cuenta que la obra de Satanás está vigente, de hecho, hoy más que nunca, debido a que estamos en los últimos tiempos. Y fue tal como Jesús lo predijo. La palabra dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad, a ver si lo saben, la verdad os hará libres. Muy bonito el pasaje, pero entenderlo, mi hermano, es más bonito, es más rico todavía. Porque hablábamos ahorita acerca de la realidad que nosotros vivimos. Pongamos el ejemplo nuevamente del vecino. Usted sabe que el vecino está, ay Dios, ese sonido a todo volumen, ese audio, ese equipo de sonido sonando fuertísimo. Usted tiene el compañero de trabajo, la compañera de trabajo, y usted dice: qué persona, por Dios, más insoportable.
Qué difícil tratar con gente así. Usted tiene a sus hijos y usted dice, Dios mío, yo oro y ruego para que mis hijos vengan a tus pies, pero resulta que son rebeldes. Pero resulta que la palabra nos dice, y ustedes conocen la verdad, y la verdad los hace libres. Usted tiene que saber que en esas personas no es que simplemente son así porque son así, sino que en ellos opera también el espíritu del enemigo. Ahí hay poder engañoso, ahí hay poder de las tinieblas operando para que esas personas primero se afecten a ellos mismos y luego para que le afecten a usted y a mí. Pero usted que conoce la verdad, usted es libre, usted debe ser libre y debe saber que a través de la palabra del Señor usted sabe y usted puede decir, Señor, yo sé que ya me tiene cansado esta persona, pero vamos a ver, hablarse usted mismo, como decíamos ahorita, hace un momento. David le dijo a su alma, alma mía, alaba a Jehová. Entonces yo puedo decir, alma mía, mente, ¿verdad? Mi mente, mi corazón, es el alma, es mis emociones, mis pensamientos, estoy bravo, estoy molesto por el vecino, por el compañero, pero yo puedo decirme, Mario, mi alma, alabe a Jehová, dele gracias a Dios, adore al Señor. Es más, interceda por esa persona que en este momento está siendo víctima del Satanás. Interceda por ese hijo, siga poniéndole ganas porque lo que usted está haciendo no es en vano. Daniel en algún momento tuvo que hincarse a orar delante de Dios y rogarle al Señor, pues resulta que luego de 21 días el arcángel Miguel le dijo, Daniel, muy amado, desde que empezaste a orar fuiste escuchado por Dios, pero el príncipe de Persia y de Grecia nos impidió venir hasta acá para dejarte este mensaje. 21 días llevaba Daniel orando. ¿Usted ha orado 21 días por alguien? ¿O por alguna situación? ¿O a la primera decimos, no, la verdad es que ya no. No, la verdad es que mejor voy a dedicarme a hacer otra cosa porque ya vi que esto no funciona. Ya vi que este proyecto, la verdad, no. La verdad es que hay muchos profesionales en el mercado y si voy a estudiar lo mismo yo. ¿Usted ha orado por su proyecto? ¿Usted ha orado por sus estudios? ¿Usted ha orado por su vecino 21 días al menos para decir que ha levantado batalla delante del enemigo? No me conteste, contéstese usted mismo y evalúe a ver si de verdad usted está dando la batalla. Satanás era el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque como lo vimos anteriormente, él fue creado y fue mandado a esta tierra, desterrado descielado, ¿verdad? Porque estaba en el cielo delante de Dios, pero fue enviado aquí a esta tierra a causa de la multitud de sus contrataciones. Él fue echado por tierra, dice la palabra. Juan 12:31. En Juan 12:31 dice Jesús hablando, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Ok? Ahí no solamente nos damos cuenta de que Jesús vino a deshacer las obras de la carne, como dice la palabra, sino que también vino a echar a Satanás de su principado, vino a quitarle a Satanás el poder. Pero no solamente nos damos cuenta de eso, sino que también nos damos cuenta que Satanás hasta ese momento era el príncipe de este mundo. Él ahora es el príncipe de las tinieblas. Y Apocalipsis dice, Satanás viene contra ustedes, viene contra la tierra, porque sabe que le queda poco tiempo. Contra nosotros no, pero sí puede atacarnos a través de otras cosas, ¿verdad? Pero en Apocalipsis se profetiza, Satanás, ay de los de la tierra, dice Apocalipsis, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Ya desde que Jesucristo vino y lo despojó, él sabe que ya no le queda tiempo, él sabe que tiene toda la batalla perdida y por eso está tratando de ver a quiénes más se lleva. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué rico. Seguimos al 2, ahora sí, ya eso lo quería leer nada más. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al ¿qué? Al príncipe de la potestad
del aire. ¿Sí? Una vez más nos damos cuenta que Satanás era el príncipe de la potestad del aire y lo sigue siendo. ¿Para quiénes? Para quienes todavía no han conocido la verdad, como lo cita el verso. A nosotros nos dio vida, ¿cierto? Dice el Efesios 1, que a nosotros nos dio vida. Pero ¿y qué pasa con los que están en el mundo? ¿Qué pasa con los que aún no les ha dado vida la palabra, a los que todavía no les ha llegado la luz de Cristo? Ellos aún siguen bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. Entonces, no se enoje con el vecino, ore por él. Es más, predíquele. Busque la oportunidad de hablarle al vecino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él está siendo todavía un súbdito, una persona que todavía está siendo víctima del príncipe de la potestad del aire y todos sus secuaces. Vemos nuevamente cómo opera Satanás a través de cualquiera que esté muerto en sus delitos y pecados. Hay un ejemplo también en la palabra cuando dice que Pedro le reconvenía a Jesús para que Jesús no fuera a que lo crucificaran. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Yo creo que usted no sería capaz de decirle a su hermano, a su prójimo: apártese de mí, Satanás, ¿verdad? Porque posiblemente ahí se va a armar, ¿verdad?, la gorda. Pero si usted puede decir en su mente y declarar ahí en voz baja, usted decir: Señor, en el nombre de Jesús, reprende por mí a este devorador. Señor, en el nombre de Jesús. Él dice la palabra que Él nos dio a nosotros autoridad de echar fuera demonios, de hollar serpientes y escorpiones y que cualquier cosa mortífera y cualquier cosa de las tinieblas, y no nos haría daño. Usted tiene poder de decir: Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que reprendas al enemigo porque está queriendo dañar. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a desarticular primero a los principados y a las potestades. Hablábamos de que estaban toda la pirámide de poder, ¿verdad? Y Jesús lo sabía, y Él sabía que esa gente, los que eran sacerdotes, los que eran fariseos, los que eran maestros de la ley, tenían subyugado al pueblo, porque resulta que ellos los ponían a hacer cosas, ¿verdad?, de aparente bondad o aparente cosas que adoraban aparentemente a Dios, pero que no eran así. ¿Le parece algo hoy en la realidad? ¿Le parece que ve gente tratando de adorar a Dios, pero que usted dice: no, eso que están haciendo no está en la palabra? ¿Ah? ¿Le parece a usted en estos días, por ejemplo, que acaban de pasar, ver gente haciendo cosas que la palabra misma dice que no hagan? Que la Biblia dice: no se harán imágenes de nada en el cielo, de nada en la tierra, y menos que las adoren, porque es idolatría, y Dios odia eso. Dios detesta la idolatría. El único Dios verdadero es Él, y a Él es el que hay que adorar. ¿Para qué buscan otros mediadores entre Dios y los hombres si Jesucristo dice que Él es el único camino al Padre, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que Él es el único abogado que intercede por nosotros delante del Padre? Entonces, se repite nuevamente la historia de aquel tiempo. Vemos nuevamente la influencia del enemigo a través de las autoridades. Vemos el día de hoy, al igual que en ese momento, la influencia del enemigo a través del gobierno, a través de los gobernantes, a través de los que están en eminencia. Vemos cómo vienen implantando doctrinas que no son más que doctrinas de demonios, porque si no son doctrinas del Padre, todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la palabra. Entonces, si hay algo que no viene de Dios, no es de Dios, y por ende es pecado, es doctrina falsa, es doctrina de demonios. Parece estar bien, pero no lo es. Parece ser muy humana, parece ser que dice: sí, pobrecitos estos fulanitos,
pobrecitos estas personitas, pobrecitos los niños, no hay que pegarles, no hay que instruirlos con, la palabra dice que el niño que no se instruye con vara está destinado a morir. Y ninguno de nosotros quiere la muerte para nuestros hijos. Pero ¿qué hacemos? Le prestamos oído muchas veces a la doctrina de espíritus engañadores que están allá arriba en eminencia y dicen, si usted le castiga a su hijo, usted va a la cárcel. Bueno, yo no quiero la muerte para mi hijo, y si es así, entonces tengo que hacer lo que dice la palabra. Tengo que instruir con vara a mis hijos, porque no quiero para ellos la muerte. Esa es parte de nuestra lucha. Jesús vino a proclamar libertad, Jesús vino a proclamar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de libertad. ¿Cómo lo hizo? ¿Por dónde empezó? ¿Por dónde podemos empezar usted y yo el día de hoy? Porque Jesucristo es nuestro modelo y a Él es a quien debemos de seguir. Las cosas que Él hizo, como Él dice, las cosas que vosotros veis hacer en mí, de mí, es porque las veo de mi Padre. Las cosas que yo digo, las digo porque mi Padre me dice que yo las diga. Al igual que entonces Él lo hizo, nosotros también tenemos que aprender a decir, bueno, al igual que Jesucristo hizo las cosas, así mismo también las voy a hacer yo. Entonces, Jesucristo empezó predicando y enseñando la palabra en las sinagogas. Vamos a ver, Marcos 1:38. Dice, y Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Ahí empezó Jesús a predicar, porque para esto he venido. Vamos a ver, si Jesús dice, porque para esto he venido, nosotros también tendremos que decirlo. ¿Para qué vinimos nosotros a este mundo? Para que prediquen, para que usted también predique, para que se predique a usted mismo, para que usted se diga a usted mismo, no, Javier, usted no hace lo que le da la gana. No, alma, no, cerebrito, usted, yo sé que usted siente mucho gusto y mucho placer en eso que hace, pero es que usted no se manda solo. Usted trabaja para el Espíritu, porque la palabra dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son verdaderos hijos de Dios. Entonces, no podemos pretender que nosotros somos los que controlamos, pero resulta que estamos siendo más bien controlados por nuestra mente o por los gobernadores o los principados o las potestades de este siglo. Ok, dice ahí, se evidencia donde dice, para que predique también allí, porque para eso he venido. Nuevamente Jesús dice que Él vino es a predicar. Él mostraba a los hombres un mundo distinto. ¿No le parece que es lo que estamos haciendo hoy, tratando de descubrir un mundo diferente al que usted conoce? ¿No le parece que deberíamos empezar a ver las cosas con otros ojos, con otra forma de mentalidad? Habían quienes eran atacados por el espíritu, por los espíritus de forma directa. Dice, la palabra menciona al endemoniado gadareno, que dice que se metía en los sepulcros, que ahí vivía y que vivía endemoniado. Y que la gente trataba de amarrarlo con cadenas, pero que las cadenas no lo soportaban, o sea, las cadenas Él las destruía. Y Jesús dice que fue ahí a esa ciudad de Gadara, que era una de las ciudades de 10 que habían, que se llamaban Decápolis, de Grecia, y Jesús fue ahí y liberó a ese hombre. Otra forma de influencia que el enemigo utiliza también, como ya lo acabamos de hablar también, es a través de las potestades, de los gobiernos, ¿verdad? De las comunidades. Hoy por hoy escuchamos hablar cómo el gobierno a nivel de país, cómo los gobiernos a nivel de las ciudades están llenos y plagados de casos de corrupción, de casos de robo de fondos públicos, de casos de malversación de fondos, cómo los gobiernos
hay ministros o hay personas que se tienen que ir porque resulta que cometieron un acto indecoroso totalmente para cualquiera, y sobre todo para alguna persona que ostenta un puesto en el gobierno, ¿no? Podemos ver que hoy por hoy se sigue aún repitiendo la misma historia. En aquel entonces los fariseos, Herodes, el rey Herodes, el gobernador Pilato, vimos cómo se prestaron también ellos para ministrar también toda esa maraña, toda esa influencia del enemigo, toda esa influencia espiritual al pueblo de Israel. El problema de los fariseos en este caso y de los doctores de la ley en ese momento no era que predicaban la ley de Moisés, porque resulta que ellos enseñaban la ley. Dios había mandado a que se enseñara la ley. Sin embargo, ellos astutamente encontraban formas en las que, por ejemplo, le dijeran a las personas: usted puede hacer esto, esto y esto, pero resulta que si le hacemos una variación, usted puede darnos beneficios a nosotros. Un ejemplo está en Marcos 7:6. Dice que Jesús les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre: cualquiera cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán. Ya vamos a explicar eso. Es decir, es ofrenda a Dios. Ya no le dejáis nada en favor de su padre o de su madre. Es decir, si un hijo tenía para darle ayuda al papá o a la mamá, pero el hijo le decía: es corbán, es una palabra, así vamos a aprender esa definición hoy. Corbán es mi ofrenda a Jehová. Vamos a ver, si un hijo le decía: papá, mamá, yo tengo esta platica por acá, ¿verdad? Pero resulta que es mi ofrenda a Jehová, ya no se la doy. Chin. Se la guardaba y posiblemente se dejaba una partecita a él y de otra parte, sí, la diezmaba. Beneficiaba a los sacerdotes, beneficiaba a los que estaban en el poder en ese momento. Pero, ¿qué dice la palabra anteriormente de lo que honra a tu padre y a tu madre? Él le daba prioridad a eso. Pero resulta que los fariseos o los doctores de la ley o los sacerdotes en ese momento le hacían una pequeña variación, ¿verdad? Y le decían: diga que es corbán para que ofrenda a Jehová. En vez de ayudar al papá, nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Es lo que quería decir eso ahí. Esa era una de las manifestaciones en las que los gobernantes invalidaban la ley de Dios, invalidaban la ley que el Señor les había mandado que hicieran. En Mateo 23:3, Jesús le dice a los que le seguían, Mateo 23:3. Vamos, leo para ustedes. Dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Hablando de lo que los maestros de la ley o los sacerdotes le decían al pueblo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En otra ocasión también les dijo: hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Y le dijo a los fariseos: hipócritas, porque le ponen cargas pesadas al pueblo que ustedes mismos ni con un dedo quieren tocar. También, otra vez el Señor dándoles duro, porque Él sabía que no estaba enfrentando a los hombres, a los fariseos propiamente, sino que también en algún momento le dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque ustedes hacen lo que el diablo
le gusta hacer. Son mentirosos. Buscaban a él en qué matarle. En Juan le dijeron: si ustedes me amaran, no querrían matarme, les dijo Jesús a ellos, a los fariseos, a las personas que estaban ahí también. Entonces, ¿cómo dicen ustedes que ustedes son hijos de Dios si quieren matarme? Les decía Jesús. Bueno, la palabra dice también en Lucas, dice la palabra que el Señor, cuando estaba en la sinagoga predicando, Él abrió el libro de Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Hoy usted y yo, hermano, somos personas a quienes el Señor ha quitado y nos quiere quitar, porque yo sé que aún tal vez usted, por desconocimiento de esta palabra, tal vez ha venido cargando con alguna situación. Pero resulta y sucede, mi hermano, que yo le quiero decir que esa situación no es obra de la casualidad. Ese problema que usted está enfrentando no es obra de que algo salió mal simplemente porque tenía que salir mal o no había otra opción, o que la persona se enojó o que qué sé yo, sino que detrás de eso, mi hermano, también el enemigo sabe cuál es su debilidad y él quiere vulnerarla, él quiere también afectarle a usted por medio de esa situación que usted está pasando. Así que, ¿cómo va a enfrentar usted esa situación a partir de hoy? Tiene que decirle: Señor, muéstrame tu verdad, yo quiero conocer tu palabra, yo quiero conocer tu verdad. Métase en la palabra, métase en la Biblia y dése cuenta que su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Primera de Timoteo 4:1. Aún en este tiempo la actividad demoníaca sigue siendo fuerte. Yo creo que hoy más que nunca, porque como le decía al principio, el Satanás sabe que le queda poco tiempo y quiere tratar de arrasar lo más que pueda. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nuevamente vemos que el enemigo se manifiesta a través de espíritus engañadores. Es decir, no nos van a llegar a nosotros a vender algo que usted y yo no vamos a comprar. Primero le ponen un empaque bonito, primero lo ponen de colores, le ponen tonos brillantes bien bonitos y usted dice: wow, ¿verdad? No es algo que usted no va a querer comprar. Bueno, no hablo de usted, hablo de otras personas, porque yo sé que usted tiene la palabra y a partir de hoy usted se va a empezar a involucrar y va a empezar a conocer que usted debe tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas. La doctrina, como hemos visto en otras enseñanzas, ¿verdad?, que nos ha dado el pastor Jesús, doctrina es enseñanza, instrucción, hablemoslo así, el Señor nos dio los mandamientos, esos mandamientos de Dios. Hablemos de los tres principales: amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en Juan dice también: no améis al mundo ni las cosas que hay en él. Esos son los tres principales mandamientos que hay en la palabra. Esa es nuestra doctrina, esa es la doctrina del Señor que debe habitar en nosotros, es la doctrina de Dios que debe morar en nosotros. Y si hay alguien que venga enseñando algo diferente a eso, dice la palabra también, si es ángel, si sea lo que sea, es anatema, es maldito, no lo escuchen. Pero resulta que en Timoteo dice: en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, y no está tirándole a ver si le pega. Yo creo que está profetizando, y lamentablemente hay quienes no van a soportar y se van a enredar con esas cosas del mundo. Algunos ejemplos, por ejemplo, que podemos encontrar hoy
Y la ideología de género, sonadísima, ¿no? El libertinaje sexual, es decir, le vamos a dar preservativos a las niñas o a los niños para que, ya que van a hacer lo que van a hacer, protéjase aunque sea. Por favor, eso no es doctrina, sino de demonios. Eso no es de Dios, cuando Dios dice que nosotros debemos guardar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, que si alguno daña el cuerpo, también Dios lo dañará a él, Dios lo castigará a él. La legalización del aborto, eso no es otra cosa sino promover muerte antes que vida. Hermanos, y esas cosas no es que van a pasar, no es que están, no, es que se está viviendo. O sea, en el mundo están peleando a favor de ese tipo de cosas, cosas que la palabra prohíbe, cosas que la palabra dice no debe ser así. Todas estas forman parte de un pensamiento y de ideologías promovidas por puestos de altos jerarcas. Y aún tal vez usted no lo sabrá, o tal vez sí, pero hay cosas que no vienen ni siquiera de este gobierno, vienen de más arriba, vienen de convenciones mundiales en las que se reúnen hombres de más poder, de más potencia, influenciados, por supuesto, por el diablo, por esos poderes demoníacos, influenciados por eso, y según ellos actuando bajo su razón, bajo las razones humanas, pero resulta que no se dan cuenta que están siendo influenciados por el enemigo. Eso lo comunican a los gobiernos lo comunican a sus demás representantes hasta que llega y nos influencia desgraciadamente a todo el mundo que está allá afuera, inclusive a nosotros, y nos agarran incautos, nos puede influenciar también, mi hermano. Es por eso que la iglesia del Señor debe enseñar la palabra en los hogares primeramente, para uno mismo. Hay que aprender palabra. No es cuestión de que, como lo veíamos al principio, no es cuestión de que me hago el ciego y no veo. No, el hecho de que usted quiera ignorar las cosas no significa que desaparecen. El peligro es inminente y sigue ahí. Aunque cerremos los ojos, eso no nos protege de nada. Más bien, no estaríamos siendo nosotros sabios, sino insensatos. Enseñar la palabra en el templo, en los lugares públicos, con vecinos. Si usted tiene la oportunidad de compartir con alguien que vaya en un transporte, o con quien usted ande ahorita caminando, o si usted tiene un compañero de trabajo y usted puede decirle algo que tenga que ver, algo que traiga la luz de la palabra a esa vida, mi hermano, ya está empezando a trabajar y está empezando a darle guerra al enemigo. Entonces, ese es un buen principio para arrancar. ¿Por qué es tan importante enseñarle la palabra de Dios a los nuestros? La palabra dice, según Juan 5:39, escudriñar las escrituras, le dijo el Señor a los que estaban, Juan 5:39, sí, perdón. El Señor les dice, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que ahí hay vida eterna. Hoy descubrimos que lejos de esta materia en la que estamos, hay algo que va más allá y es vida eterna. Y como nos ha enseñado el pastor, la vida eterna no solamente consiste en que vida eterna es en el cielo, no, vida eterna también para condenación, lamentablemente. Entonces, hay vida eterna. ¿A ustedes les parece que en la palabra hay vida eterna? Que la palabra les enseñe que hay vida eterna, pero vida eterna con Cristo. La palabra dice también, según Timoteo 3:16, dice la palabra que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces dice que la palabra nos instruye, nos corrige y nos redarguye también. Segunda de Timoteo 3:15. Vamos a ver. Segunda de Timoteo 3:15. Déjenme buscarlo acá, por favor.
2 Timoteo 3:15. Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. La palabra nos hace sabios, mi hermano, y por ende es inevitable que nos convierta en mejores personas también. Que usted comience a ver a la gente ya no con aquella cosa de saber que me está afectando. No, ahora vamos a ver a la gente como, ya no es cómo puedo desquitármelas. Ahora vamos a ver a la gente más bien como, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona que me está perturbando ahorita? Por Dios, está bien, me molesto, me enojo. La palabra dice, enójense, pero no pequen. Hay un punto en el que uno se puede enojar y puede decir, "Ay, ya no soporto más". Y hay un punto también al que uno llega y uno tiene que decir, bueno, ya cálmese ya, ahora sí, ¿cómo puedo ayudar a esa persona yo? Es importante que para nosotros, mis hermanos, tengamos la autoridad de Dios, y el Señor ya definitivamente nos la ha dado. La palabra dice en Efesios 5:11, no participen de las obras infructuosas de la carne, sino más bien reprenderlas para usted mismo, que usted pueda someter su carne, su mente, esa serie de pensamientos negativos que le llegan, de que fracaso, de que falta de amor, que falta de que las limitaciones que uno pueda tener en la mente. Mi hermano, no le dé bola a eso. Si le da bola es para decirle, Señor, este pensamiento de derrota que estoy teniendo, este pensamiento de tristeza, Señor, yo lo reprendo en el nombre de Jesús, porque yo sé que no es usted el que me lo está dando. Y si no es de Dios, ¿de quién viene entonces? Entonces hay que reprender ese tipo de pensamientos. En Lucas 10:19 el Señor le dice a sus discípulos, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y contra toda fuerza del enemigo, y no les hará daño. Es importante también que para la iglesia se deje ver también el servicio a su nación, pero sin dejar de ser hijos de Dios. José fue el segundo después del faraón, y él sirvió en Egipto, pero nunca se olvidó de Dios, sino que más bien Dios fue la fuente de sabiduría. Como lo dice Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que Él siempre sea nuestra fuente. Daniel sirvió también en Babilonia y también intercedió por su nación hebrea, pero también Daniel se identificó como hijo de Dios cuando el rey fue y le dijo, Daniel, el Dios al que sirves te ha librado del foso de los leones. Y esa, aparte de un montón de ocasiones más que Daniel fue testimonio para otros. Esther también es otro ejemplo en el que Esther fue convertida en la reina del pueblo en el que habitaba, pero también sirvió a la nación hebrea, y gracias a su forma y a su servicio y a su disposición para con Dios también, Dios libró al pueblo hebreo de una muerte inminente. Mi hermano, el pueblo de Dios está llamado a ser cabeza y no cola, pero el asunto es que para llegar a eso, usted tiene que empezar. No es una cuestión de que por promesa se va a cumplir, no, mi hermano, hay que trabajar, hay que escudriñar la palabra, hay que conocer este tipo de verdades y saber que no es contra carne ni sangre que luchamos, sino contra el enemigo, contra una fuerza invisible, contra algo que no podemos ver, pero que está ahí. Tenemos que seguir adelante en el nombre de Jesús, y yo sé que lo vamos a lograr. Quiero darles muchas gracias por su atención. Quiero que cerremos este tiempo dándole gracias al Señor también. Por favor, cierre sus ojos, incline su cabeza. Señor, gracias por tu palabra, Dios, porque tu palabra dice, Señor, que tu palabra es verdad, Dios mío, y que nada podemos contra la verdad si no es por la verdad.
Señor, y aunque se levanten muchas verdades en este mundo, Dios, que quieran desvirtuar, que quieran, Señor, afectarnos, que quieran dañarnos, Señor, son verdades, Señor, pero hay una verdad mayor, Dios mío, Señor, y es que tú, Señor, viniste a este mundo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que despojando a los principados y a las potestades en la cruz, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Señor, y hoy creemos y nos aferramos a esta palabra, Dios. Señor, que no hay arma forjada en contra de nosotros que prospere, Señor, porque tenemos la mayor verdad, Dios mío, que cualquier otra, Señor. Señor, y nos aferramos a tu verdad, nos aferramos, Señor, a tu poder, a tu fuerza, Señor. Señor, nos aferramos al poder, Señor, que hay en ti, Señor. Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, Padre. En el nombre de Jesús yo te ruego, Señor, que esta palabra cale en los corazones y en las mentes de mis hermanos, Señor, y que a partir de hoy ellos puedan entender, Señor, que hay algo más allá, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, llévales con bien. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos también a los hermanos que están allá, Dios mío, en el paseo. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Guárdales, protégeles, tráeles con bien, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, no hay nada más que decir. Muchísimas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga. El pastor les manda saludos. Todos los hermanos les mandan